Muchísimas gracias por unirse a nuestra tercera edición del Café Catastrófico. El día de hoy vamos a hablar de datos demográficos y de salud. Contamos en el honor de tener a la doctora Natalia Tejedor Garavito. Ella lidera el equipo de datos y análisis geoespaciales. Su trabajo se centra en la producción de datos abiertos de alta resolución, principalmente en proyectos relacionados con salud. Natalia realizó su licenciatura en Geografía Aplicada, maestría en Práctica Ambiental, Conservación de la Biodiversidad y un doctorado sobre impacto de cambio climático en bosques montañosos de los Andes tropicales. Tiene experiencia liderando proyectos que requieren la recopilación, cotejo y análisis de grandes conjuntos de datos, además de trabajar con agencias internacionales como Naciones Unidas y gobiernos. Natalia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Te cedo la palabra. El formato, para nada más recordar a nuestros participantes, va a ser la presentación seguida por preguntas y respuestas y al final vamos a dar un par de anuncios. Entonces, adelante, Natalia. Vale, gracias. Ay, gracias por la invitación. Les voy a hablar un poco de los proyectos que hacemos y un poquito de lo que trabajamos en el equipo de World Pop y de los proyectos que hacemos apoyando a los países en la estimación de población y dinámicas demográficas. Eh, uh, Aquí. Em, un segundo. Em, Ok. Entonces, en WordPop, nosotros somos un equipo de investigación aplicada y de implementación. Normalmente, como lo mencionó Andrea, tenemos los datos abiertos y tratamos de publicar todas nuestras metodologías y hacemos mucho co-desarrollo y fortalecimiento de capacidades en los países con los que trabajamos. Nosotros hacemos mapas de demografía y dinámica de áreas pequeñas en países de bajos y medios ingresos y nuestros datos son usados siempre por agencias como la ONU y muchos gobiernos. Nuestros proyectos también se basan en el apoyo censal, en salud reproductiva maternal, neonatal, infantil y adolescencia y también vacunas infantiles y epidemiología. La base de todos nuestros proyectos en realidad son los datos demográficos. Sin embargo, los datos demográficos tienen muchos retos para identificarlos. Muchos de estos son de prosa resolución, algunos son obsoletos, también incompletos, imprecisos y faltantes. Sin embargo, hoy en día tenemos muchos datos geoespaciales de alta resolución em, como los Google, ¿cómo se dice? El building footprints, no sé si los de las edificaciones, las luces de noche, también los movimientos de datos de Facebook, por ejemplo, de Google, y también tenemos datos espaciales de expansión urbana, como este que está aquí en este de GHSL. Em, Todos estos datos espaciales nos ayudan a inferir información en los modelos para estimar población. Lo que nosotros hacemos es que usamos todas estas covariables demográficas y las ponemos todas juntas para que nos ayuden a inferir datos en los lugares en donde no hay información. Entonces, lo que hacemos es, tenemos para nuestros modelos espaciales, tenemos algunos datos de población. Ya más adelante les explicaré un poco qué tipos de datos usamos, pero algunos datos de población como los censos, encuestas, em, microcensos, también los datos de asentamiento, mapas de asentamiento en donde se espera que la población esté alojada y todas estas covariables geoespaciales que más adelante les voy a hablar. Todas estas se combinan en modelos estadísticos en donde nosotros podemos hacer una estimación de la población, eh, idealmente siempre con algún grado de incertidumbre a nivel de grilla. Entonces, nosotros producimos unas grillas que normalmente son de 100 metros por 100 metros, en donde en cada, em, digamos que imagen que representa un área, la dividimos en grillas
que ponen, por ejemplo, el número de personas que se estiman en ese lugar. Ustedes se darán cuenta que aquí tienen, por ejemplo, números decimales. Estamos trabajando en hacer mapas que no sean con números decimales, pero desafortunadamente hasta el momento solo podemos redistribuir toda la población total en las grillas que hay como una probabilidad y una estimación. Eh, ¿Por qué son útiles las grillas? Las grillas en realidad son muy útiles porque nos ayudan a que podamos después resumir esa información usando diferentes, por ejemplo, diferentes polígonos, por ejemplo, aquí las áreas administrativas de algún lugar, o unas áreas de salud, o unas áreas de numeración. También se pueden hacer, por ejemplo, em, resumir usando polígonos, por ejemplo, de la extensión de los asentamientos y se pueden calcular solamente los datos que se quieren dentro de esa grilla. También se puede usar, por ejemplo, como círculos de distancias, por ejemplo, de centros de salud o, por ejemplo, de lugares donde han ha habido conflictos. Entonces, por eso, para nosotros las grillas son muy importantes porque permiten esa flexibilidad de usarlos, y para diferentes, propósitos. Entonces, nosotros en WordPop tenemos 2 tipos de modelos. Nosotros tenemos un modelo que le llamamos el top-down, que es de arriba hacia abajo, y un modelo que le llamamos el bottom-up, de abajo hacia arriba. El modelo de top-down normalmente se usa es cuando se tienen datos espaciales a nivel nacional, em, que cubren todo el área, por ejemplo, áreas administrativas y también, por ejemplo, tienen proyecciones que están a nivel, por ejemplo, de distrito y se quieren eh, res- eh, em, desagregar a la grilla, em, y hay alguna confidencialidad, estamos como seguros de estos datos de alguna manera. Y tenemos el bottom up, en donde nosotros, por ejemplo, en algunos países donde no se ha hecho un censo desde el 1984, por ejemplo, solo tienen muy pocos datos, solamente, por ejemplo, se tienen datos en áreas muy pequeñas o, por ejemplo, se hicieron solamente encuestas en una área del país, en donde, por ejemplo, em, en otras áreas no se pudieron ir porque se había conflicto, entonces lo que hacemos es estimar basados en esas encuestas en esos lugares donde tenemos alta seguridad de los datos y tratar de expandirnos y proyectar los datos en las áreas donde no se tiene conocimiento de los datos. Ahora, voy a ir a explicar ahora el modelo de top-down. En este ejemplo, por aquí tenemos, por ejemplo, las áreas administrativas de un país, tenemos los totales en esos lugares, por ejemplo, unos distritos acá, y lo que hacemos es que usamos esas covariables y los metemos en el modelo de Random Forest, en donde los desagregamos asimétricamente basados en esas covariables y podemos después producir estos datos a nivel de grilla de 100 por 100 metros. Em, en estos momentos estamos a punto de, em, de poner al público nuevos datos que son desde el 2015 hasta el 2030 a nivel global, país por país, y también agregados a nivel mundial a 1 kilómetro, desglosados por edad y sexo, y también van a incluir la densidad de población. Estos son a 100 metros y a 1 kilómetro, como ya lo mencioné. Estos datos son basados en censos subnacionales estructurados por edad y sexo y también por proyecciones que se han hecho para algunos países. En algunos países tenemos 2 puntos en el censo, por ejemplo, el censo más reciente que fue como 2020 y otros que fueron 2010, etcétera. Por algunos países estos eventos de censos han sido limitados y voy a hablar un poco más por el COVID y voy a hablar un poquito más adelante de algunos ejemplos. Claro, entonces tenemos los datos del censo, que ya sabemos que están a nivel administrativo, y
también que ya pusimos de libre disposición covariables. Tenemos un set de 73 conjuntos de covariables que incluyen topografía, clima, luces nocturnas, cobertura terrestre, aguas continentales, la infraestructura, áreas protegidas y el entorno edificado. Y covariables con respecto al entorno edificado. Y todas estas ya están disponibles, están alineadas a los 100 metros cuadrados y están disponibles para cada país em, de uso abierto en nuestro website. También tenemos un modelo de la expansión urbana que nos está ayudando a mirar cómo la población está creciendo alrededor de los sitios urbanos. Em, este es un ejemplo aquí una ciudad en Irak que muestra cómo ha venido creciendo el asentamiento en términos de superficie, altura y volumen a través del tiempo. Entonces, en conjunto con estos datos que están basados en algunos modelos que mi ex colega Jeremiah produjo para nosotros, em, entonces, con esta combinación de los datos de censo, los covariables, em, modelo de expansión urbana, hemos producido datos globales em, en quinquenios, como lo dije, de sexo y edad, por edades, desde el 0 hasta más de 65 años. Creo que es hasta más de 90 y algo que tenemos clases. Y estos datos, la versión beta del año pasado está lista, pero ya estamos ahorita poniendo en esto hoy datos al público, pero van a estar también en el ArcGIS Living Atlas, también van a estar en Google Earth Engine y están en el HDX de Humanitarian Data Exchange website, que más adelante se los voy a mostrar. Y como lo mencioné, lo que estamos haciendo ahorita es tratando de usar y de convertir esos datos en números enteros, ya que todos los em, modelos anteriormente han sido siempre usando decimales y no números enteros. Entonces estamos trabajando en ello. Nuestros datos están siendo utilizados por muchas organizaciones y en muchos portales. Por ejemplo, están conectando al DHIS2, se está conectando a los portales de la FAO y se conecta también a portales de países específicos, como aquí el ejemplo de Sierra León, en donde tienes ellos los datos para sus cálculos de infraestructura. Am, eh, Y también cabe mencionar que muchos de estos ejercicios que hacemos, no solamente con el del proyecto de Global 2 que mencioné, hacemos mucha capacitación y co-desarrollo. Aquí tengo un ejemplo de los tutoriales que tenemos disponibles en nuestro sitio web, en donde tenemos el modelo de POP-RF, que es el del Random Forest que hacemos para desagregar los datos em, administrativos a la grilla. Y aquí un ejemplo que hicimos de co-desarrollo con Brasil, en donde se hizo estimaciones de población usando un ejemplo con los datos para Brasil. Todos estos están disponibles en nuestro sitio web. Em, Como lo mencioné, hay muchos países que tienen datos de censos muy desactualizados. Por ejemplo, aquí en el Congo tienen datos que el último censo se hizo en 1987, y de hecho creo que es Afganistán en el 75 o en el 79. Em, Esto, pues claro, tiene sus problemas para muchos países. Entonces, lo que nosotros hacemos es que para algunos países usamos el bottom-up method, que es, como lo mencioné, usando encuestas o usamos microcensos que se han hecho para estimar la población a la grilla basado en los lugares de donde se tiene datos a donde no se tiene datos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de Afganistán.
que tuvieron el último censo en el 79. Sin embargo, se han hecho unos censos en algunas localidades donde, áreas administrativas en donde se tiene un poco más de control y se predicen los modelos de la población en todo el país. Y lo interesante de estos modelos que hemos venido utilizando es que nos dan un poco de la medida de la incertidumbre. Y esto ayuda a las personas que están tomando decisiones para saber también qué tanto aseguran estos datos, los resultados y cómo se usan. Igual muchos de estos métodos los hemos venido usando. Este es un ejemplo que hicimos de co-desarrollo y capacitación en Colombia, en donde les ayudamos al censo híbrido entre el 2018 y el 2019 y estuvimos proporcionando asistencia para que ellos estuvieran incluyendo la omisión censal en las áreas donde ellos no pudieron ir con el censo, en unas áreas que eran de conflicto o muy remotas en Colombia. Al final hicimos un modelo jerárquico de inferencia bayesiana que fue utilizado para el censo, y todo esto fue liderado por el equipo de Colombia. Mm, y luego continuamos la capacitación y usamos em, como un método híbrido para estimar esta omisión censal con talleres cartográficos con indígenas y también con datos espaciales. Entonces, lo que utilizamos fue talleres con los indígenas en varias áreas de Colombia muy remotas y usamos también las áreas construidas de imágenes satelitales que nos ayudaron a predecir el número de la población y de las edificaciones en estas áreas muy remotas y de conflicto, basados en los talleres y con los indígenas y las comunidades. Em, Ahora, todos estos datos que hemos venido produciendo, ya sean bottom-up o top-down, tienen muchos usos. Por ejemplo, muchos de los usos muchos de los usos como este es un ejemplo donde hemos usado esos datos de estimación para planear un censo, donde antes países como, creo que es Togo, creo que es no, Benín creo que es, en donde ellos podían tener, por ejemplo, una estimación de datos para empezar a planear el censo y ver a qué lugares tenían que llegar. Como lo mencioné, como el ejemplo de Colombia, se está usando para las estadísticas oficiales de países como el sur de Sudán. En Colombia usaron esta metodología, pero también se ha usado en países como Nigeria y Congo, donde se usan, por ejemplo, encuestas para producir encuestas en algunos lugares para predecir la población en lugares donde no se había ido con las encuestas, y lo mismo en Congo. Y esto se ha usado para estrategias de vacunación. em, en los lugares de donde no se tenían datos y donde no eran de fácil acceso. También para planeación de infraestructura, como lo mencioné antes, en Sierra León tienen datos para saber cuántos colegios se necesitan alrededor, sabiendo la población de los niños de edad de colegio, como de 6 a 11. Entonces ya saben en dónde son los sitios donde ellos pueden planear estos colegios. También se usan portales como The Environment Program, que miran la exposición a la contaminación del aire. También lo han usado estos datos para la preparación para desastres. Por ejemplo, aquí nosotros calculamos los datos para Latinoamérica con datos de la UNFPA. em, y estos ahora están en portales para la preparación de desastres, porque se saben ya qué población está vulnerable a desastres dentro de 1 kilómetro, 5 kilómetros, 10 kilómetros. También estos datos han sido usados para en muchos lugares para respuestas a desastres, como aquí en el sur de Sudán, eh, y también para
para predecir lugares en donde, donde hay inundaciones. También hace poco ayudamos para la respuesta humanitaria, recalculamos la población para Ucrania cuando empezó la guerra con Rusia y pudimos hacer una estimación rápida de la población basados en, en los totales que tenía OCHA y el IOM, que es el Instituto de Migración, y pues poder ver dónde se necesita la ayuda más grande. También nuestros datos han sido usados para entender la exposición a al conflicto con ACLED, que es una base de datos online de lugares en donde hay conflicto históricamente y ellos proveen sus datos de libre acceso. Entonces les ayudamos para ver cuál es la población que está más expuesta al conflicto en radios de 1, 2, 5 kilómetros de los lugares de conflicto. También estos datos han sido usados para las estimaciones de población, de la población móvil. Ahorita creo que voy a tener un ejemplo más a fondo acerca de esto, en donde igual tratamos de hacer mapas en donde hay mucha gente que se está moviendo e integrarlos em, con los refugiados y la gente que migra internamente, pero también internacionalmente. Em, Hemos colaborado aquí con muchos países, como ya lo mencioné, el ejemplo de Colombia, pero también hemos colaborado con muchos países. Recientemente hicimos algún taller en Panamá, en donde tuvieron, creo que lo menciono más adelante, que estuvieron muchos participantes de de las oficinas de estadística de Latinoamérica. Y pues hemos colaborado sí, con muchos países alrededor del mundo. Mm, pero bueno, también la dinámica de las poblaciones, sabemos que la población no es estática y normalmente la migración se mide normalmente con los censos, con el tráfico en los bordes, en aeropuertos, puntos de entradas y salidas, pero ahora hay unas tecnologías más avanzadas como los teléfonos, las luces de noche, los GPS, los teléfonos móviles que nos ayudan a traquear los movimientos de las personas. Nosotros ahora, algunos de mis colegas están buscando cómo medir ese movimiento de las personas a través del año. Mm, por ejemplo, aquí se midió la estacionalidad, las estaciones de personas con datos móviles y con Google Locations, que ayudan a ver en dónde los flujos de las personas a través del año. Eh, en este ejemplo, en Namibia, miramos cómo con los datos de telefonía nos ayudan a ver la migración em, dentro del país. Se usaron 72.000 millones de registros anonimizados, lo que ayudan a no solamente a ver en dónde, por ejemplo, se pueden establecer nuevos centros de salud o para la distribución de vacunas, por ejemplo, para saber que la gente migra y no está en un solo lado siempre todo el año y minimizar el desperdicio, por ejemplo, de vacunas y saber en dónde llevarlas, a qué época del año. Otro ejemplo que tenemos aquí son las, las luces de noche. Esto es entre el borde en la frontera entre Nigeria y Nigeria. Y las luces de noche ayudan a ver en dónde la población está a diferentes partes del año, em, que al final ayuda con las transmisiones de enfermedades como sarampión en este caso, y ver los patrones de la dispersión
ya que son comunidades que son nómadas y que no están siempre en un solo lugar y que desafortunadamente las fronteras son creadas de alguna manera muy artificiales, pero algunas poblaciones nómadas no respetan estas leyes, pues porque siempre han tenido esas comunidades abiertas. Entonces, claro, estos modelos y estos datos nos ayudan a entender cómo eh, los movimientos de las personas ayudan a estimar en dónde los recursos se tienen que eh, llevar adecuadamente. También muchos de estos datos se han usado para entender la exposición el movimiento de las personas en desastres. Por ejemplo, aquí estamos hablando el terremoto en Nepal en el 2015, en donde pudimos establecer con datos de telefonía móvil a dónde se fueron la mayoría de las personas para poder establecer en dónde se necesitaba más el apoyo. em, a estas comunidades que se movieron desde el lugar del epicentro y hacia dónde se movieron y cómo facilitar la ayuda para ellas. También esto se hizo cuando fue el huracán Matthew, en 2016, con datos móviles se supo a dónde se fueron las personas del epicentro o qué tan lejos se fueron del epicentro y saber dónde llevar la ayuda que era necesaria. Lo mismo aquí, otro terremoto en Haití, en donde también se vieron hacia dónde se fueron las poblaciones, si se quedaron dentro de creo que dice que 60% se quedaron dentro de los 10 kilómetros cerca del epicentro, pero hubo muchos que se movieron más lejos y hacia dónde se fueron. Otro ejemplo aquí es igual, el movimiento de la población en el ciclón Mahasen en Bangladesh. Entonces, viendo cómo era el flujo de la población antes de el ciclón y cuando fue el ciclón, ya después se sabe que la población se fue, a dónde se fue, dónde migró para saber dónde habían más lugares para apoyar a la población. Eh, ya. También, segundo, hemos venido ayudando a hacer mapas de poblaciones móviles en donde tenemos datos de cuántas personas hay refugiadas en algunos lugares aquí en Camerún. eh, y también tenemos, por ejemplo, detalles de dónde están los asentamientos o los campos, em, las tiendas de campañas donde se han localizado los refugiados y usando el método del Random Forest que usamos de desagregación, somos capaces de estimar la población a grilla, em, que ayuda igual a proveer dónde están los refugiados y dónde más se necesita ayuda cuando hay más flujo de inmigrantes. Igual viendo em, en dónde están las personas desplazadas, cuántas más personas desplazadas están viniendo y de dónde están yendo y hacia qué lugares están viajando. Em, Igual, este es un ejemplo para mm, em, eh, Nigeria, en donde igual estamos viendo qué tipos de conflictos son los que están afectando y cuántos números de población están migrando de un lugar a otro y estamos tratando de identificar eh, con modelos de AI en qué lugares la gente registra que se han ido o han venido de donde estas personas que han migrado por efectos de, por ejemplo, de insurgencia o efectos de desastres naturales, con datos de IOM y DTM. Eh, ¿Cómo vamos de tiempo? Muy lejísimos. Eh, lo último que yo vengo explicando son las herramientas que tenemos en WordPop. Tenemos muchas herramientas para ayudar a hacer muchos de estos procesos que la gente los puede hacer y están abiertos. Tenemos cómo hacer los mapas en QGIS, hacer estos mapas de PyPop-RF. Están disponibles en nuestro GitHub.
Y también nosotros tenemos QGIS plugins donde pueden ustedes hacer sus propias estimaciones de población a grilla. Aquí tenemos abajo un tutorial de YouTube de cómo hacerlo. Si buscan en nuestro YouTube, em, en nuestro canal de YouTube tenemos un tutorial ahorita de este plugin que tenemos. También tenemos herramientas que ayudan a el marco muestreo del muestreo nacional, donde es un plugin de QGIS que nos ayuda a hacer las áreas de numeración para encuestas y para censos. Esto usa como, por ejemplo, la población, áreas, límites restringidos y te ayuda a estimar las áreas de muestreo sin tener que hacer mucha delineación manual. Y también lo que estamos haciendo es que esta herramienta ayuda a la microplaneación y al cálculo logístico del campo, en donde usa la población, los asentamientos, las redes de carretera, las pendientes y también los usos de suelo para saber cuál es el esfuerzo que se necesita en campo y qué tanto se demorarían los que hacen las encuestas en am, atravesar todo o encuestar todo el área asignada. Entonces, aquí tengo un ejemplo en donde dice, por ejemplo, los esfuerzos de numeración en algunas áreas administrativas en Nigeria, en donde em, tiene un criterio por ejemplo, es súper difícil de cruzar entre las áreas o es muy difícil o muy fácil de cruzar o determinar em, de cubrir el área para que ayude si se necesitan más recursos o menos recursos em, de encuestadores en el área. Y también pues tenemos muchos portales donde estamos tratando de usar esos datos de población y hacer indicadores de salud y ponerlos al público basados en encuestas de salud. Y como ya lo mencioné, tenemos mucho co-desarrollo y capacitación. Lo hemos hecho en varios países y tratamos de colaborar con países para que la gente se sientan empoderadas de los datos que están usando. Creo que ya estoy terminando. Nuestros datos están abiertos y serán actualizados pronto en el Humanitarian Data Exchange. Y pues claro, en nuestro GitHub también. Y obviamente este solamente no es mi trabajo, es el trabajo de muchos del equipo de WordPop. em, y claro, em, y ya. Gracias. Si tienen alguna pregunta, creo que me pasé el tiempo, no sé cuánto tuve, yo estuve No, no te preocupes, si quieres lo abrimos ahora a preguntas del público. Veo que Javier alzó la mano. Javier, adelante. Hola, Natalia. Muchas gracias por tu presentación. Este, Me surgió la siguiente duda. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es, dado que tienen este modelo de Random Forest y continuamente hay países que han estado levantando censos en ese periodo que analizan, ¿han logrado como calcular su precisión con estos, o sea, con sus proyecciones contra lo que levantó, por ejemplo, México en el censo en 2020? Pues es que en realidad acabamos de sacar los datos. Ya, ya, Así que ya. no hemos tenido tiempo de comparar si hay, qué tan buenos o no son los datos en comparación de lo que se ha hecho recientemente. Em, en realidad, pues claro, usamos los datos del 2020, que es lo más reciente para México, em, y pues van a estar disponibles ahora. No hemos hecho como de pronto usando encuestas, por ejemplo, y después tratando de investigar si dan los mismos números. No hemos hecho ese ejercicio todavía. Como te digo, los datos están recién salidos del horno. Sí, em, sí, sí. Así que no hemos tenido la oportunidad de evaluarlos. Estamos en proceso de evaluar con microcensos y con encuestas, a ver qué tal están los datos. Buenísimo. Creo que la encuesta internacional de México es este año. Entonces, podrían ahí validarlo en ese aspecto. Y mi otra pregunta era, sé que tienen su modelo de expansión urbana Ujú. y justo como pensándolo, porque yo trabajo en el campo de las telecomunicaciones,
si han pensado como la pregunta si hay áreas rurales de estos modelos de despoblamiento de zonas rurales, como considerando de que normalmente pues los recursos es más caro llevar como, por ejemplo, cobertura de internet a las zonas rurales, pero pues no tienes como esta foto de cómo se van despoblando. Tú no sabes si los recursos se van a utilizar de manera eficiente. Ujú. Mm, pues sí, el modelo, de hecho, en muchos países las poblaciones están bajando. Y claro, el modelo no es el modelo de expansión, sino de, ¿cómo se dice? Implosión. Contracción, contracción, Contracción. ¿no? Ujú. De contracción. De hecho, hay muchos países donde tenemos, por ejemplo, Japón es un buen ejemplo, donde Italia también tuvimos en algunos lugares donde, claro, teníamos los modelos de expansión en pero no teníamos gente que meter en, teníamos más edificios que gente que meter en los edificios. Am, entonces, sí, todavía seguimos, hicimos un modelo que fue muy experimental. mm, eh, y claro, en muchos países tuvimos que tener en cuenta, por ejemplo, em, si la población no está creciendo o si en las áreas rurales está decreciendo. También hay que tener en cuenta que nuestro modelo está basado también asegurándonos que tenemos datos de asentamiento. Si no hay datos de asentamiento, pues obviamente no podemos poner personas. Y nosotros tenemos una combinación de datos que es Google, Microsoft, Maxar. Tenemos varios productos que tratamos de cómo combinar para asegurarnos que tuvimos una cobertura extensa. Sin embargo, hay países en donde hay áreas administrativas con personas, pero no tenemos, por ejemplo, áreas de asentamiento. Entonces, por ejemplo, esto pasó en Colombia. Entonces, tenemos que investigar un poco de cómo también, eh, cómo podemos tratar de buscar dónde más podemos, cómo más podemos identificar las locaciones donde está la gente, aparte de solamente del asentamiento de imágenes satelitales, que en muchos países no los cubre igual. Papua New Guinea tuvimos lo mismo, la gente vive bajo el bosque y no podíamos, la capa del bosque no podíamos encontrarlos. Eh, espero conteste un poco tu respuesta, no Sí, tenemos algo sí. súper. Y tenemos un proyecto sí que se llama Future Pop, en donde estamos tratando de trabajar esto también. Creo que hay un video también ahí en YouTube de nuestro canal que habla de esto. Estamos investigando cómo para los modelos de cambio climático, cómo ellos han trabajado expansión urbana y en los modelos de proyecciones de población hacia el futuro, que tienen unos modelos em, que todavía no nos queda muy claro cómo ellos lo han hecho para poder nosotros integrarlo en nuestros modelos también, porque nosotros tenemos solo hasta el 2030, pero para Future Pop tenemos que hacerlo hasta el 2100. Entonces, claro, vamos a tener que hacerlo dentro de diferentes escenarios de cambio climático con diferentes, no sé si has escuchado los SSP escenarios se llaman. em, en fin, ahí paro. Para Muchas gracias, dejar- Natalia. Gracias. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Celine. Hola, muchas gracias Natalia por esta extensa presentación. Creo que no mencionaste OpenStreetMap como una fuente. Quería preguntarte si había una razón metodológica o si está en proceso, etcétera. Y comentarte también, y es una mini intervención que voy a hacer al final de este webinar, que estamos trabajando con varios gobiernos, en particular Colombia, México, Perú, Ecuador y próximamente Guatemala, en justamente hacer mapatones de detección de localidades, ¿no? En particular esas localidades difíciles de localizar porque pues son rurales, remotas, etcétera. Y en ciertos casos, en colaboración con los gobiernos, del el mapeo detallado de las que son más vulnerables, ¿no? Solo quería hacer la pregunta y que supieras esto. La pregunta es, ¿cuáles son los métodos y si los tenemos Sí, verificados? OpenStreetMap como fuente, OpenStreetMap en particular, Y es OpenStreetMap considerada tenemos, como fuente. sí. Ok.
OpenStreetMap tenemos como fuente de las covariables también. Ya. De hecho, estamos tratando de hacer un proyecto en donde incluimos eh, que haya más como coordinación entre OpenStreetMap, entre ACLED que hace los datos de conflicto, entre muchas otras organizaciones que hacen sus datos, pero como no hay mucha comunicación entre nosotros, cómo coordinar qué es lo que se necesita y dónde se necesita, pero creo que tengo la publicación de las covariables, creo que la puse en algún lugar, déjame ver, sorry. eh, Ay, la, perdón la voy, si lo mencionaste, no lo oí. la voy a poner en el chat para que la tengan. Em, Tiene todas las covariables y todos los datos que usamos y muchos de ellos incluyen OpenStreetMap. Perfecto. También varias personas en el chat nos han preguntado si sería posible compartir la presentación, Natalia. Sí, claro. Vale, entonces yo con los correos de registro se las comparto. Ok, súper. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Me pregunté en qué chat sería posible compartir. A ver. Ok, sí. Y también si van a nuestros portales y al WordPop, en YouTube tenemos muchas presentaciones acerca de lo mismo, de muchas de las cosas que he presentado. También, no sé si ustedes están usando LinkedIn, también tenemos, hay a veces, si se juntan al LinkedIn de WordPop, siempre hay actualizaciones de las actividades que hacemos. Mm, eh, Creo que Ana está en la línea y alguien Mm. puso una pregunta en el chat. Gracias, Natalia. Sí, soy Ana López Carr de Direct Relief, una organización humanitaria aquí en California. Y es súper interesante la plática. Muchísimas gracias. Quería saber qué tan rápido pueden actualizar sus estimaciones poblacionales tras un desastre natural, por ejemplo, y cómo se puede validar esa información. Eh, A ver, del top down es muy fácil y hasta cualquier persona la puede hacer ahora. Ya tenemos el QGIS plugin. Si tú tienes, por ejemplo, los totales de tu área, tú puedes usar, eh, si tú tienes tus propios covariados, los puedes usar, por ejemplo, de densidad de asentamiento, alturas, número de edificaciones, si son em, de uso residencial o no residencial. Tú puedes meter tus propios datos y correr el modelo. El modelo no se demora tanto con tal de que tú tengas todas tus variables alineadas. Eh, la validación es un poco, pues, difícil porque, pues, si son tus totales, em, a menos que tengas de pronto otros datos que tú puedas validar cuando los resumas a diferente escala, que tú ya tengas unos totales, a veces hacemos eso. Los hacemos, por ejemplo, a nivel administrativo 2 y después los agregamos al nivel administrativo 1 y vemos si los totales compaginan o no. Em, no tenemos muchos ejemplos de cómo validar los datos porque no hay muchos datos para validar. am, sí, pero es muy fácil de correr el modelo hoy en día y no, con tal de que tú tengas los totales por áreas administrativas de tu país, se puede correr fácilmente. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Ana. Le doy la palabra a Luis. Sí, bueno, yo tenía dos preguntitas. La había incluido en el chat si en alguno de los modelos de top-down se ha planteado la posibilidad de requerir las geolocalizaciones de los hogares se colectan en algunos países que hacen censo con CAPI, con tablet, y si eso, bueno, se ha planteado, bueno, porque ahora, después de la ronda 2020, muchos de los países en la región de Latinoamérica, el Pacífico, sí que ya están usando tablets. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es si dentro del plugin en R
del top-down, también es posible cambiar las covariables de la misma manera que se hace en el plugin de QGIS. Sí, Gracias. también. La primera pregunta es de los datos geolocalizados. Desafortunadamente, como nosotros en el modelo que estamos corriendo es a nivel global, no hemos tenido la oportunidad de poner datos como geolocalizados nacionales. Idealmente nos gustaría incluirlos porque es súper importante incluir dónde están, por ejemplo, los lugares de residencia y no residencia geolocalizados. Sería ideal incluirlos. Lo que pasa es que nosotros no tenemos acceso a la mayoría como de datos que se van a dar cuenta que nosotros usamos, son datos que son abiertos y son abiertos al público. Cuando hacemos el bottom up, lo hacemos para algunos países particulares usando sus datos y para muchos de estos países son datos que están con acuerdos de, ¿cómo se dice? No disclosure, de que no se puede compartir. Confidencialidad, sí. La confidencialidad, gracias. Y les hacemos los modelos con sus datos, con sus ubicaciones geolocalizadas, pero no se comparten públicamente. Em, como te digo, hay algunos países que sí han permitido y nosotros tenemos, por ejemplo, datos de libre acceso del bottom-up em, que tienen, por ejemplo, lugares georreferenciados. Creo que Zambia es un ejemplo de lo que hemos hecho y tiene datos geolocalizados de las viviendas para producir las estimaciones. Em, pero idealmente quisiéramos incluirlos, pero no tenemos disponibilidad para todos los países y siempre se nos ha dificultado como bueno, no se nos ha dificultado, no hemos tenido tanto como intercambio con los países que nos entreguen datos para validar o fortalecer más los modelos que producimos. En este momento estamos tratando de hacer, ya que pusimos los de Global 2 ahora afuera, queremos hacer una mezcla entre el bottom-up y el top-down en lugares donde se tiene un poco como un híbrido entre top-down y bottom-up para ver si podemos hacer algo más robusto. Perfecto, muchísimas gracias. Pues con esto terminamos la ronda de las preguntas y ahora viene la ronda de los anuncios parroquiales. El siguiente mes vamos a nuestra cuarta edición del Café Catastrófico. Vamos a hablar de datos geoespaciales e inteligencia artificial. Entonces les mandaré el recordatorio para suscribirse. Y el último que vamos a tener es en octubre, que vamos a hablar de los mapas de riesgo y en nuestro proyecto del Climateverse. También les recuerdo que todas estas series del Café Catastrófico son en preparación para un taller que vamos a organizar a mediados de noviembre. A finales de este mes vamos a estar sacando la convocatoria por si quieren asistir a este taller que va a ser con Senapred. Y ahora le quiero dar la palabra a Celia, que también tiene un anuncio. Muchas gracias. Pues en unos minutos les cuento sobre el Mapatón Nacional de México, que es una actividad que va a tener lugar desde mañana hasta el final del mes de septiembre. Les cuento qué es. Yo soy Céline Jacquin, soy la gerente de América Latina del equipo humanitario de OpenStreetMap. Somos una organización que apoya las situaciones humanitarias con mapas, es decir, con mapa base en particular y más en particular con el mapa de OpenStreetMap, que nos encargamos de fomentar su desarrollo específicamente en lugares que lo requieren cuando lo requieren, ¿no? Entonces, los mapatones nacionales anuales es algo que estamos haciendo desde el 2020 en Perú y han ido agregándose otros países. Ecuador ha seguido ahora con 3 mapatones anuales que han sucedido pues alrededor del mes de octubre cada año. Se ha unido Colombia por 2 años también. Acabamos de terminar el de Colombia.
y más o menos la cantidad de objetos que se mapean, para que se den una idea. En 2 años sucesivos en Colombia han participado más de 500 participantes, se han mapeado más de 120.000 edificios sobre los 2 años, ¿no? Y más de 500 kilómetros de caminos. En particular se enfoca en esos caminos que no existen en otras fuentes, ¿no? Los caminos rurales en particular, con vista a ayudar todos los actores de la gestión de riesgos y desastres, sean gubernamentales o de la sociedad civil, a poder acceder a las comunidades que más vulnerables son, ¿no? Y por primer año va a suceder entonces desde mañana el Mapatón Nacional en México, pero en México ya se habían hecho mapeos anticipatorios en las faldas del Popocatépetl, en ciertos estados que lo requerían, mapeos de refugios temporales, etcétera. Y ahora se va a trabajar sobre, en particular, los 20 municipios con más vulnerabilidades acumuladas a partir del estudio del INEC y de Senapred. Y en Guatemala sería un país que se integraría el año siguiente. Entonces, aquí los datos de ese mapatón que inicia mañana, aquí en ese QR o en el Bitly pueden registrarse. Va a suceder con una sesión de apertura mañana a las 5 p.m. con las instituciones convocantes, que son SEDATU, SENAPRED, Protección Civil Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de México y nosotros, el Humanitarian OpenStreetMap Team. Y estamos en alianza con Crisis Ready y con un montón de universidades de las que aquí ven los logos. Y hay un patrocinio empresarial que es TomTom. Entonces van a haber 2 sesiones semanales, siempre los martes y los jueves a las 5 p.m., donde tendremos una capacitación inicial, es decir, que cualquier persona que no sabe mapear en OSM, ahí aprenderá en cualquier sesión a la que se una. Y además, pues personas que no requieren capacitación porque ya saben mapear, pues podrán mapear. Dependiendo de la cantidad de personas que se unen, de las 400 que ya se registraron, haremos como varios grupos, varios rooms en el Zoom para que haya como principiantes y avanzados. Entonces, aquí invito a los que quieran mapear a unirse y a los que no quieren mapear, pero que quieren los datos, a saber que eso existe en los países que mencioné y en México, y que pues más o menos un mes después de que termine, nosotros limpiamos y validamos los datos, entonces quedan como de buena calidad en OpenStreetMap y ustedes los podrán descargar. Hay como pues más de 15 métodos para descargar datos de OpenStreetMap. Con eso termino. Les agradezco aquí mis datos si tienen cualquier duda. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias, Elini. Muchísimas gracias, Natalia, por tu presentación y a todos nuestros asistentes. Cuando Natalia me pase su presentación, se las envío, al igual que cuando suba el video a YouTube. Que tengan una excelente semana. Gracias, adiós. Saludos.